Shalom Aleichem, amada familia israelita. Esta semana estamos estudiando la Parashá Vayehi, que significa y vivió. Seguimos hoy con el estudio de la tercera aliyá en el libro de Bereshit, Génesis en español, capítulo 48, versículos del 17 al 22. Para EMC Shalom Internacional es un placer contar con su compañía. Y antes de empezar este hermoso estudio, realizamos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Amén. Bendito eres tú, Eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno donador de la Torá. Amén. Iniciamos en el capítulo 48, versículo 17. Cuando Yosef vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, pensó que se había equivocado. Así que tomó la mano de su padre para moverla de la cabeza de Efraín a la de Menashe. Esto nos muestra que hay un plan divino que está por encima del orden natural y que el cumplimiento profético está por encima de los deseos personales. Versículo 19. Pero su padre objetó diciendo: «Lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y también será grande, pero su hermano menor será más grande que él y su linaje será suficientemente numeroso para formar naciones». Después de ver y conocer con toda claridad el plan de Yahvé para Israel y el orden que le impuso a cada uno de los eventos, podemos ver exclusivamente en este pasaje que Efraín, el más pequeño y siendo el último de los hijos de Israel por adopción, se convierte en el primogénito. Es el cumplimiento de Mateo capítulo 20 versículos 15 y 16. ¿No tengo yo el derecho de hacer lo que quiera con lo que me pertenece? ¿O te duele mi generosidad? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Versículo 20. Así los bendijo aquel día diciendo: por medio de ustedes invocará Israel las bendiciones diciendo: que Elohim te haga como Efraín y Menashe. Así puso a Efraín antes de Menashe. Yesimcha Elohim que Efraín beji Manashe. En el ejemplo de vida que la Torá nos da acerca de la relación de estos dos jóvenes, tenemos algunos aspectos a resaltar. Primero, la Torá no nos muestra disgusto entre ellos a pesar de poner al menor arriba del mayor. Segundo, nunca permitieron que el ambiente hostil de Egipto, ávido de paganismo, brujería, idolatría y gran politeísmo, atentara con la educación recibida por parte de su padre Yosef con respecto a la Torá, a las instrucciones que fue dadas a los suyos. Tercero, a pesar de no haber nacido en la tierra prometida, su enfoque y deseo siempre estuvo en regresar a la heredad que Yahvé había establecido para ellos. Y esto es notorio, pues ninguno de ellos ni de su familia tuvo objeción al salir de Egipto en el tiempo de la gran liberación por mano de Moshe. Ellos dos son un gran ejemplo para todos los hijos de Israel. Versículo 22. Además yo te estoy dando un Shechem, hombro, parte, cerro, ciudad de Shechem, más que a tus hermanos. Yo la capturé de los Emorí con mi espada y arco. Aquí encontramos una información muy valiosa que confirma la grandeza de Yosef y su descendencia, especialmente por la línea de Efraín, por encima de todos sus hermanos, y es la de darle una porción más o doble herencia, acto que confirma su primogenitura. Devarim, Deuteronomio capítulo 21 versículo 17 dice: no, él tiene que reconocer como primogénito al hijo de la esposa aborrecida por darle una doble porción de todo lo que posee, porque él es los primeros frutos de su hombría, el derecho de primogénito es de él. Lo interesante es que esta porción es la tierra o ciudad de Shechem, de la cual hemos aprendido que posee un significado que podemos asociar con el sacrificio del Mashiach y Yeshua, puesto que Shechem quiere decir espalda, entre hombros o lugar de carga. Especial pertenencia para Efraín hasta el día de hoy, y que es esta porción, el sacrificio del Mashiach, el que le da valor a nuestra adopción como hijos de Israel. Yohanan, Juan capítulo 4, versículo 5 y la primera porción del versículo 6 dice:
llegó a un pueblo en Shomrón llamado Shechem, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo Yosef. El pozo de Jacob estaba allí. Y a Josué capítulo 24 versículo 32 dice: los huesos de Yosef, los cuales los hijos de Israel habían traído de Misraim, sepultaron en Shechem, en la parcela de la tierra que Jacob había comprado de los hijos de Hamor, el padre de Shechem, por 100 piezas de plata, y se hicieron posesión de los hijos de Yosef. El doctor Kettelblatt hace un excelente resumen y apreciación profética. Desde su primera venida, el Mesías ha estado buscando las ovejas perdidas de las dos casas. Esa fue la razón por la que tenía que pasar por Shomrón, por Samaria, según está escrito en Juan capítulo 4 versículo 4, y tenía que pasar por Shomrón. El Mesías se fue a un lugar clave en la historia de Israel y en el plan de salvación del Eterno, al territorio de Sicar, que es lo mismo que Shechem. Shechem fue una ciudad de refugio en el territorio de la tribu de Efraín. Eso lo podemos constatar en Josué capítulo 20 versículo 7, capítulo 21 versículo 21, Primera de Crónicas capítulo 6 versículo 67. Allí fue dividido el reino. Shechem fue la primera capital del reino del norte. Primera de Reyes capítulo 12 versículo 25. Allí vivían los samaritanos, que son una mezcla entre los pocos sobrevivientes de las tribus del norte y los pueblos gentiles que el rey de Asiria trajo a la tierra, después de la destrucción del reino de Israel. Y Segunda de Reyes capítulo 17 versículos 24 y versículo 29 dice: el rey de Ashur trajo gente de Babel, de Cutá, de Abá, de Hamad y de Sefarbaim, y las estableció en las ciudades de Shomrón, en el lugar de los israelitas. Ellas tomaron posesión de Shomrón y habitaron en sus ciudades. Sin embargo, cada pueblo seguía haciendo sus propias deidades y las ponía en los lugares de culto que habían hecho los de Shomrón. Cada pueblo los estableció en la ciudad donde habitaba. Los samaritanos son los únicos descendientes de la casa de Efraín que no han perdido su identidad israelita, como está escrito en Juan capítulo 4 versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? La mujer samaritana llamó a Jacob nuestro padre. Este pueblo era parte del plan de salvación del Eterno por ser descendientes de Jacob, y por eso el Mesías tenía que pasar por allí para buscar y salvar lo que había perdido. En Juan capítulo 4 versículos 6 y 7 está escrito: y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Shomrón viene a sacar agua y Yeshua le dice: dame de beber. Este relato se parece a Génesis capítulo 24, cuando el siervo de Abraham fue a buscar una novia para Isaac. En este momento, el Mesías se sienta junto al pozo porque estaba buscando su novia también entre los samaritanos. Estos samaritanos esperaban la salvación por medio del Mesías, como está escrito en Juan capítulo 4 versículo 22, versículos 25 y 26. Vosotros, los samaritanos, adoráis con vuestros sacrificios lo que no conocéis, el Elohim de Israel. Nosotros, los judíos, adoramos con nuestros sacrificios en el templo lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. La mujer le dice: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Yeshua le dice: yo soy el que habla contigo. En Juan capítulo 4 versículo 35 está escrito: ¿no decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Aquí hay una similitud de expresiones con Génesis capítulo 48 versículo 8, donde dice que Jacob vio a los hijos de Yosef. Los samaritanos son descendientes de Yosef y el Mesías los está viendo como una cosecha para el reino venidero, como está escrito en Juan capítulo 4 versículos 39 al 42. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer:
ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Y Yeshua se quedó 2 días en Shechem. Estos 2 días corresponden a los 2000 años que ahora el Mesías ha estado buscando en el mundo gentil a los descendientes de las 12 tribus de Israel junto con los demás gentiles para salvarlos. En Hechos capítulo 15 versículos 14 al 18 está escrito: Shimón ha relatado cómo Elohim al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. El texto que el Nací Jacob está citando está sacado de Amós capítulo 9 versículos 11 y 12. La reedificación del tabernáculo de David se refiere a la restauración del gobierno de la casa de David. Cuando Yeshua vino por primera vez, fue iniciada esta obra de reedificación, como está escrito en Lucas capítulo 1 versículos 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Elohim le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Con esta venida del Mesías se abrió la puerta para que los gentiles pudieran ser parte del pueblo que ha sido tomado para el nombre del Eterno. La palabra griega que ha sido traducida en Hechos capítulo 15 versículos 14 y 23 como de entre es ex y significa fuera de, salido de. Se trata de que los que han creído en el Mesías de entre las naciones son ex gentiles. Ahora son pueblo para su nombre, es decir, ya no son gentiles, sino parte del pueblo de Israel. Los invitamos a estudiar estos versículos. Efesios capítulo 2 versículos 11 al 22, capítulo 3 versículos 4 al 8, capítulo 4 versículo 17. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1, capítulo 12 versículo 2, Revelación, Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. Deseamos que este estudio llene su corazón y nos permita avanzar y crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. A Él sea la gloria y honra por siempre y para siempre. Amén.